Salud de la capital, el doctor Fernán Quirós. Doctor, la primera pregunta que quiero hacerle es si es cierto que todos en algún momento, tarde o temprano, vamos a terminar contagiados de COVID. Bueno, buenas noches, un gusto estar aquí. Bueno, Gracias, lo que sabemos que naturalmente es, sobre todo en la medida que aparecen variantes cada vez más contagiosas, como es esta variante Omicron, ¿no? Cada vez es más probable, más frecuente que la gente se contagie. Y eso, por supuesto que con la vacunación estás protegido por la enfermedad grave y mortal, pero eso con la sucesión de los años, eso va a ir ocurriendo. Es decir, a lo largo de los años todos en algún momento vamos a haber tenido COVID porque la enfermedad se va a transformar en una enfermedad endémica, donde anualmente vendrá con los virus respiratorios y algunos de nosotros nos iremos enfermando anualmente en pequeña escala, ¿no? Como una especie de gripe, ¿no? Efectivamente, de hecho, el gran tema o la gran diferencia entre este virus y el virus de la gripe es que cuando este virus apareció, el 100% de la población mundial era susceptible a enfermarse, en cambio el virus de la gripe tiene un montón de personas que tienen cierto grado de inmunidad según la variante que da vueltas cada año, ¿no? Claro. Ahora, yo escuchaba a algunos especialistas decir que este es el tramo final, digamos, algunos infectólogos, ¿no? Este es el tramo final del momento más duro de la pandemia y que posiblemente estemos atravesando el último tramo, digamos, difícil, complicado. ¿Usted lo cree así? Bueno, ese es el camino más probable, no el único posible, pero es el camino más probable, ¿no? Se trata probablemente, luego de esta ola de Omicron, seguramente entraremos en una fase de transición a la endemia, es decir, de una enfermedad epidémica que cursa con picos muy altos como olas, como hemos aprendido, a una enfermedad que periódicamente en alguna época del año contagia a algunas personas. Esa es la transición de la epidemia a la endemia. Es muy probable, no, digamos, no es la única posibilidad, pero es muy probable que después de esta ola de Omicron eso es lo que vaya ocurriendo a lo largo de nuestro otoño-invierno para el próximo, ¿no? ¿Pero ustedes prevén nuevas variantes? Digamos, nuevas variantes aparecen casi a diario. La pregunta es si va a aparecer alguna variante que sea de preocupación, es decir, que además de ser una nueva variante, traiga una complejidad mayor a las ya existentes. Ah. Sí. Ahora, la tendencia ha sido a bajar la gravedad, ¿no?, de las variantes. Bueno, no, vos fíjate que hasta la variante Delta daba una enfermedad, era más contagiosa y daba una enfermedad más grave. Vos viste que hay tres características de las variantes en general. Si son más o menos contagiosas, si es una enfermedad clínica más grave o menos grave, si enferma más el pulmón o menos el pulmón, y si es capaz de escapar a la inmunidad previa, es decir, a la inmunidad de las vacunas o de tu propia enfermedad previa con COVID. La variante Delta tenía cierto grado de escape a la inmunidad, daba una enfermedad incluso más grave que las previas y era más contagiosa que las previas. Es decir, una combinación bastante complicada. La variante Omicron es 4 a 6 veces más contagiosa que la Delta, es decir, amplió muchísimo su capacidad de contagiar, perdió cierto grado de afinidad por los receptores pulmonares, sobre todo tiene afinidad por los receptores de la vía superior, y entonces se hace una enfermedad más de la nariz y de la boca. Claro. Y por supuesto, además está corriendo en el mundo en un momento donde el mundo está más vacunado, con lo cual, además de que es un poco menos grave en términos de enfermedad pulmonar, se encuentra la sociedad con más inmunidad, con más vacuna, y por lo tanto da aún menos enfermedades graves, ¿no? Eso, le iba a preguntar, ¿cuál es en este momento la ocupación de camas y de terapia intensiva en la capital? Bueno, nosotros en el subsector público tenemos 64 camas ocupadas en terapia intensiva. En el sector privado son unas 250 camas. Para que tengas y poderle decir a la gente, para tener una relación con lo que fue previamente. En la ola de abril y mayo, que fue en la ciudad de Buenos Aires, esta segunda ola, nosotros llegamos en el sector público a 450 camas. Hoy te dije que con 3 veces más casos tenemos 60, 65. Claro. Es decir, que es mucho menos que la mitad, ¿no? Es una cuarta parte con 3 veces más casos. Esa es la relación. En general, lo que nosotros hemos visto con la vacunación y con la variante Omicron en la ciudad es que el grado de utilización de las camas de terapia intensiva es 1/10 de lo que fue la ola previa. Es decir, que la primera. La segunda. la de Delta. Sí, en realidad no fue técnicamente Delta, fue la variante, ¿te acordás que la P1, la brasilera? Sí. Bueno, en esa oportunidad tuvimos en el sector público 450 camas, en el sector privado 1.100 camas, ¿no? Es decir, que las relaciones son más o menos de 1 a 10. ¿Por qué el gobierno, tanto nacional como de la capital, no ha vuelto a reinstalar la obligatoriedad del tapabocas?
Bueno, en realidad el tapabocas es obligatorio en todos los escenarios, exceptuando cuando estás en el aire libre, caminando o moviéndote. Pero antes era obligatorio también. Claro, por eso. Pero la única diferencia es cuando vos estás en el aire libre sin compartir o no estás en aglomeración de gente, es decir, estás transitando por la vía pública de manera individual o con tu grupo familiar. De modo que en realidad el único escenario donde vos no deberías usarlo es cuando vas caminando y salís a pasear, a dar una vuelta caminando. Pero toda vez que vos entras en el interior o subís a un transporte público o en uno privado con otros no convivientes, o entras a un negocio, en todo momento es obligatorio el uso de tapabocas. De hecho, vos fijate, Joaquín, que estos últimos... En general el tapabocas en la ciudad se usó permanentemente, ¿no? Pero estos últimos 2 o 3 semanas has visto que casi todo el mundo lo usa nuevamente. Nuevamente, sí. En la calle no tanto. En la calle no tanto, pero ese es el escenario de menos peligro, ¿no? Ahora, ¿no hay una suerte de distensión en la sociedad? Es decir, como de que le perdió un poco el miedo al virus también. Bueno, yo creo que... Yo lo veo sobre todo en las fotos de los lugares de vacaciones, ¿no? Mar del Plata, pero también posiblemente, digamos, en cierta gente joven, y cuando están festejando, bueno, están en verano y venimos de la fiesta, ¿no? Bueno, ahí hay que discernir muy bien los diferentes grupos sociales y los diferentes momentos de la pandemia, ¿no? Yo siempre he dicho que la gestión de la pandemia es una gestión de un trauma social crónico, es decir, no se trata solamente de la gestión de una enfermedad, es el poder acompañar a una sociedad toda que ha recibido un daño social en todas sus dimensiones de la vida, económicas, sociales, afectivas y también sanitarias, y que uno tiene que acompañar a la gente a transitar ese dolor de la mejor manera posible. Y no todos los integrantes de la sociedad pueden cumplir con las mismas pautas y normativas. Y uno tiene que intentar empatizar y comprender esa realidad y proponer instrumentos de mitigación a cada grupo. Entonces, veamos un poco lo que vos decías. Después de 2 años de las limitaciones que todo el mundo ha tenido, sí, hay una necesidad de encuentro, de vinculación social muy alta. Entonces la discusión no es si te podés encontrar, la discusión es darle a la sociedad algunos instrumentos para que lo pueda hacer de manera más segura. Llevar el espacio abierto, usar el tapabocas, en fin, pequeños esfuerzos sociales que le permitan seguir su dinámica. Y luego con los jóvenes es un tema muy particular, lo hemos discutido muchas veces. Porque la pasan rápido a ellos. Pero no es solamente eso, y además que naturalmente los jóvenes tienen menos sensación de riesgo, eso es parte de la evolución natural del ser humano, ¿no? Pero además hay que entender que, sobre todo en la juventud, en los adolescentes y los jóvenes muy jóvenes, allí la socialización es parte de la construcción de su personalidad y su estabilidad emocional y psicológica. Al igual que en las personas muy mayores, que necesitan muchísimo la interacción social para poder sostener su espíritu de vida. De modo que en esos grupos en particular hay que tener algunas estrategias muy focalizadas a la problemática particular y no alcanza solamente con mirar algo y decir eso no hay que hacerlo. Con esa mirada no alcanza. Hay que poder empatizar y comprender mejor el proceso biológico, psicológico y social que evolucionan y proponer algunas alternativas, ¿no? Dialogar sobre cómo poder andar en esos caminos con cierto más cuidado del que a veces vemos, como bien decís vos, en la playa o en algunos lugares. Hablemos un poco de las vacunas. A ver, las vacunas tal como se están aplicando, me parece que hay una tercera dosis que se está demorando, en el país me refiero, ¿no? Porque veo el porcentaje, estamos en el 16, 17%. Obviamente eso incluye a la capital, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Porque por otro lado veo que el gobierno nacional dona vacunas a otros países. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, revisemos un poco eso, Joaquín, y sobre todo para comentarle a los porteños, porque es un poco mi responsabilidad, ¿no? Lo que estamos haciendo en la ciudad. Primero, como bien vos dijiste, cada jurisdicción va a una velocidad determinada. La ciudad de Buenos Aires está alcanzando al día de hoy el 26% de los porteños con la tercera dosis. Es decir, que está bastante más avanzado de lo que vos dijiste de promedio. Ahora, ¿por qué no vamos más rápido? Hasta hace 3 semanas, el criterio de vacunación nacional, por recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, era vacunar a partir del 5.º mes de la segunda dosis. Y no teníamos más personas que a un 5.º mes de la segunda dosis. Es decir, lo que pasó en la práctica es que las últimas 3 semanas se cambió el criterio y de 5.º mes se llegó al 4.º mes. Entonces, cuando vos pasás de un día para el otro, del 5.º mes al 4.º mes, en ese mes, por cumplirse el 5.º mes, había 700.000 personas. Que es lo que hoy tenemos en la ciudad, 700.000 candidatos que ya tienen más de 4, que tienen menos de 5 y que de un día para el otro fueron candidatos para ser vacunados. Entonces lo que hicimos nosotros es fortalecimos los sistemas de vacunación y le decimos a todo el mundo para que sepa, todo el que tenga entre 4 y 5 meses, a lo largo de los próximos 30 días, durante el mes de enero sobre todo,
vamos a ofrecerle a todos ellos una oportunidad para vacunarse. Van a ser todos invitados. Nosotros estamos ampliando mucho la capacidad de vacunación para que todo el que esté entre 4 y 5 meses en esos 700.000 que yo te contaba tenga la oportunidad de vacunarse en las próximas semanas. Todo el que se ha vacunado en la capital, la verdad que te debe felicitar por la excelente organización del sistema de vacunación en la capital. Digo yo, porque yo me vacuno en la capital. No sé cómo es en las otras provincias, a lo mejor es tan bueno como acá, pero acá es muy bueno el sistema. Ahora, hay mucha gente trabajando, ¿no? Esa gente es permanente, Bueno, lo primero, déjame decir, es que es un esfuerzo de todo el gobierno de la ciudad, no solamente del Ministerio de Salud, ¿eh? Muchas de las personas que ves ahí son personas de otros ministerios que han tenido la voluntad y hacen el esfuerzo de dejar de hacer lo que... son voluntarios. Muchos son voluntarios del gobierno de la ciudad que han decidido dejar de hacer lo que les gusta y para lo que vinieron al espacio público y ponerse a disposición de la sociedad para acompañarlos y cuidarlos, ¿no? Y luego, por supuesto, todos los trabajadores sanitarios son del Ministerio de Salud, algunos temporarios, otros definitivos, pero, digamos, es un esfuerzo muy colectivo de todo el gobierno en general. Siguiendo con el tema de la vacuna, las vacunas que conocimos y que están aplicando, obviamente no hay nuevas, ¿son tan eficientes como eran para las primeras variantes con estas nuevas o ha bajado la eficiencia? Por eso es un punto también muy importante, ¿no? Digamos, lo que sabemos es que para la enfermedad grave y mortal, es decir, para que la enfermedad no baje de la nariz y la boca y venga a los pulmones, con 2 dosis de vacunas dentro de los 6 meses de la segunda dosis, en el periodo, porque después de los 6 meses empieza a perder el efecto, ¿no? Empieza alguna pérdida mínima a partir del 4.º mes, del 5.º mes, pero la pérdida significativa es a partir del 6.º mes. Entonces, para las personas que tienen 2 dosis, dentro del periodo de cobertura de las 2 vacunas, para la protección de la enfermedad grave y mortal es muy buena para todas las variantes. Se pierde alguna pequeña proporción, muy pequeña para la variante Omicron, pero es muy pequeña. Uno puede decir genéricamente, vos tenés 2 dosis, por supuesto que podría ser 2 dosis o podría ser una dosis y la enfermedad. La enfermedad funciona como una dosis de vacuna, ¿no? Si ya la tuviste. Entonces, las personas que tienen 2 dosis de vacuna para la enfermedad pulmonar están todos muy cubiertos, baja entre 80 y 90% el riesgo de tener una enfermedad grave o de ir a terapia intensiva. Ahora, no de no contagiarse. Claro, ahí voy. Eso está. Porque lo primero de todo es te vacunás para evitar tener una enfermedad grave, ¿no? Claro, o para fallecer por la enfermedad. Ahora, para la variante Omicron, que está contagiosa y tiene tanta afinidad para los receptores de las vías aéreas superiores, los anticuerpos que despiertan las primeras 2 dosis no son suficientemente altos para evitar que te enfermes. Apenas baja 30% tu riesgo de enfermarte si tenés solo 2 dosis. Ahora, si tenés 2 dosis y tuviste una vez la enfermedad, es como si tuvieras 3 y estás muy protegido. O si te aplicás el booster, el refuerzo, la tercera dosis, ¿no? Ahí ya el riesgo de enfermarte te baja 70%. Entonces, lo que se dice genéricamente es las 2 dosis o una dosis más la enfermedad te protegen de una enfermedad grave la próxima vez que te enfermes. Ahora, las 3 dosis te protegen para que te enfermes con Omicron. Lo que no quiere decir que no la puedas tener, porque te lo dije, claro, 70% de reducción. Hay una ventana de 30%. Hay una ventana de 30%, pero como bien charlábamos, en general son cuadros muy, muy banales, de muy pocos síntomas, a veces un poquito de goteo nasal, a veces un poquito de cefalea, algo de cansancio, dolor de garganta, pero en general cuadros clínicos muy livianos. ¿Cada cuánto se van a tener que vacunar o nos vamos a tener que vacunar las personas? Bueno, todavía no está muy claro, ¿no? Lo que sabemos es que las 3 dosis son necesarias hasta el día de hoy. Y es probable, pero es algo que todavía no ha corrido el tiempo suficiente para estar seguros, que esas 3 dosis te den una inmunidad y un conjunto de células de memoria para poder estar protegidos al menos por un año. Así que es probable que en el futuro, después de las 3 dosis, haya un refuerzo anual, sobre todo en la época de otoño, en la época que se vacuna con la gripe. También es probable que la próxima generación de vacunas ya venga con una ampliación del espectro que despiertan inmunidad, sobre todo con estas nuevas variantes y demás, que sean incluso más efectivas de las que tenemos ahora, ¿no? ¿Han tenido muchos casos acá en la capital de gente que ha reaccionado mal ante la vacuna, digo, físicamente mal? Bueno, por supuesto que son vacunas muy inmunogénicas y que despiertan mucho la inmunidad y también tienen sus efectos adversos, ¿no? La enorme mayoría de ellos son leves a moderados y ocurren entre las primeras 24 y 48 horas. Algún pequeño grupo, algunas vacunas, uno en cada 50.000, otros uno cada 100.000, otros uno cada millón, los efectos son severos. Pero en general son vacunas muy bien toleradas. Hoy veía manifestaciones en toda Europa de los antivacunas, ¿no?
Inclusive en Francia, en París, hubo una manifestación muy importante porque el presidente francés está decidido a vacunarlos por la buena o por la mala. Mm. Acá hay un proceso así, hay un movimiento así. En la ciudad de Buenos Aires nosotros no lo vemos con claridad. Y vos fíjate los datos de la ciudad. Al día de hoy, 92% de los porteños ya se aplicaron la primera dosis y 86% ya se aplicaron la segunda. Hay 5% de diferencia que son los que están esperando el intervalo que se cumpla, Claro. ¿no? Pero 92. Y vos fíjate, hay 3 o 4% de porteños que tienen menos de 3 años, con lo cual no se pueden vacunar. Es decir, que el 95 o 96% de los porteños tienen la convicción de que la vacuna tiene sentido. Con lo cual, el porcentaje de antivacunas no pasa del 5%, es un valor extremadamente pequeño. En muchos países del mundo, a veces del 20, del 25, del 30. 35. Sí, claro. Acá no es más del 5%. A nosotros nos parece que ese es un debate que verdaderamente no aplica al sentir porteño. Te quiero hacer una pregunta porque me llamó mucho la atención lo que está pasando en los últimos días de esta violencia verbal o física de las personas con el personal sanitario. Y yo me acuerdo que en la primera época, todos nos acordamos, en la primera época había un momento al día, en la tarde, que lo salían en los balcones a aplaudir al personal médico. ¿Qué es lo que ha pasado para que esto pase? Bueno, yo creo que lo que pasa es lo que hablábamos al principio. Cualquier sociedad que la expones a una catástrofe social multidimensional que dura 2 años, los niveles de inseguridad, los niveles de inestabilidad emocional, los niveles de irritabilidad y los niveles de violencia frente al daño familiar, social, laboral, económico, digamos, todo, y por supuesto sanitario, generan que las personas tengan un grupo un estado de tensión social que hay que acompañar y cuidar. Primero hay que comprender el mecanismo. Segundo, hay que acompañar y cuidar. Y, por supuesto, hay que dialogar con la ciudadanía sobre la necesidad del respeto y del cuidado mutuo, sobre todo con los trabajadores de la salud, que son los que están poniendo permanentemente el cuerpo para cuidarlos, ¿no? Entonces, es entendible que la gente frente a la angustia, al miedo, tenga una reacción indebida. Ahora hay que tratar de contener esas reacciones y direccionarlas a otro tipo de reacciones que no sean la agresión a otro y mucho menos un trabajador de la salud. Ahora, ¿hubo alguna reacción del personal de la salud, además de una huelga que se convocó la otra vez, pero hubo alguna queja, digamos, a ustedes, al ministerio? No, permanentemente. Yo recorro todo el tiempo los hospitales, las unidades febriles, los centros de vacunación, de testeo, y permanentemente la gente te pide, los trabajadores te piden que los cuides, que los protejas, que hay cierto nivel de violencia verbal. Cuando alguien va a pedir algo que no le corresponde, no es la fecha todavía o no está en condiciones de hacerlo y recibe una propuesta de hacerlo en otro momento, inmediatamente se pone irascible. Bueno, esas son las cosas que los funcionarios, y en particular es mi responsabilidad, es tratar de cuidar y contener al trabajador de la salud, pero también dar un mensaje a la sociedad de que entre todos tenemos que reflexionar y cuidarnos, porque todos estamos haciendo un esfuerzo en un momento donde se comprende que todos lo estamos pasando mal, ¿no? Y porque cualquier inconveniente, además, no es culpa de ese personal de salud que está ahí. Pero por supuesto. O porque le faltan instrumentos, porque le faltan personal, por algo, pero Por no supuesto lo que hace sí. a propósito, no hace a propósito. Por supuesto que sí. También hay que entender que la sociedad tampoco tiene la culpa, sino que tiene una reacción indebida en un momento, digamos, social y psicológico muy complejo, ¿no? Entonces hay que tratar de acompañar a todos, a cada uno de una manera diferente. ¿Coincidís con esta evaluación que hacen varios, bueno, la ministra nacional de Salud, Carla Bisotti, dijo hoy que esta es una variante que tiene un pico rápido y después tiene un pico también, un descenso muy rápido de ese pico? Bueno, en realidad, digamos, lo que ha mostrado las diferentes variantes es que cuanto más contagioso es y más rápido asciende, más corto es el tiempo que dura. Eso ha pasado en general, ha sido progresivo. Miras la primera ola, la segunda y la tercera de la ciudad. Las primeras dos se ve bastante claramente. Y ha pasado en otros países. En Sudáfrica es el paradigma de eso, aunque hay alguna duda de cómo se registró la ola de Sudáfrica, pero también luego en Dinamarca, propio en Inglaterra, en Londres, en particular, que ahora está empezando a descender los casos. La mayoría de ellos han tardado 4 a 5 semanas. Entonces, es plausible, es posible que esta ola verdaderamente en cada jurisdicción de la Argentina haga su aceleración rápida y en el periodo de 4 a 6 semanas tenga un descenso. Si el descenso va a ser muy rápido, va a ser más lento, digamos, hemos visto diferentes experiencias en diferentes lugares del mundo, yo sería más prudente, pero sí que la duración de la ola seguramente va a ser más corta.
Es decir, que el otoño no va a ser ya un riesgo. No, nosotros esperamos llegar yo te diría, al mes de marzo, con la totalidad de los porteños que así lo quisieron, con la tercera dosis aplicada. Y así lo quisieron, te estoy hablando de más del 90% de los porteños. Es decir, que nosotros esperamos llegar al nivel a marzo y entrar en el otoño de alguna manera con un grado de protección inmune muy, muy alto, y esperamos que el otoño sea diferente, ¿no? ¿Cuánto ha necesitado el gobierno de la capital en recursos para hacer frente a esto? Porque esto no estaba previsto en ningún presupuesto, ¿no? Enorme. La inversión que ha hecho el gobierno de la ciudad en el sistema de salud y el cuidado ciudadano ha sido enorme, enorme. Cada año ha sido una proporción diferente. Hubo algún año que casi alcanzó un 30 o un 40% más que el presupuesto que tenía previsto. No solamente en inversión, sino en inversión en infraestructura, en obras, en instalaciones, en equipamiento tecnológico, luego en gasto corriente. Nosotros hemos agregado en el sistema de salud, hemos agregado unos 6.000 personas nuevas a trabajar, es un número muy, muy importante. Muchas de ellas ahora están viendo los concursos para que se queden definitivamente, sobre todo la enfermería hospitalaria. Luego hemos tenido gastos corrientes en términos de testeo. Vos fíjate que la ciudad está haciendo hoy entre 50.000 y 60.000 testeos por día, solo el sistema público. Eso significa una inversión enorme a un servicio ciudadano que la gente también lo valora mucho, más allá de que hay días que tienen un poco más de espera, pero la verdad que valora mucho la accesibilidad a poderse testear, ¿no? ¿Cómo es la relación con el gobierno nacional? Digamos, con las autoridades sanitarias y con el gobierno nacional. Lo que ustedes piden, porque cuando ustedes dicen, nos quedamos sin vacuna, necesitamos vacuna, ¿la respuesta es rápida? Bueno, la verdad que ¿Hay diferencia entre la capital y la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? No, honestamente yo no lo veo eso, Joaquín. Digamos, nosotros hemos tenido un vínculo con el gobierno nacional, con el anterior ministro, con esta ministra, siempre muy profesional, entendiendo que tenemos miradas políticas e ideológicas a veces diferentes, y que a veces no hemos estado totalmente de acuerdo con las medidas sanitarias, las hemos discutido de cara al público cuando no las hemos tenido. Siempre. El caso de los clases, por ejemplo. Bueno, no solamente eso, hemos discutido siempre que la salida de la pandemia tenía que ser un poco más acelerada y más rápida. El tema de las clases fue bastante claro. La estrategia del diagnóstico definitivo por testeo, que nosotros hemos insistido mucho con ello. La estrategia de los hoteles iniciales para los repatriados cuando venían a la ciudad. Hemos tenido un conjunto de diferencias en términos de política pública. Pero la verdad que siempre entendimos que los ciudadanos en un momento de tanto dolor y tanta angustia, lo que necesitaban eran ministros de salud que se pongan de acuerdo y trabajen juntos. Y lo hemos hecho siempre. Y la verdad que nosotros cada vez que hemos pedido, el caso que decís vos, las vacunas, cuando hubo vacunas, la parte que nos correspondía a nosotros siempre nos las dieron en tiempo y forma. Una última pregunta. Siempre se habló mucho de Fernán Quirós como candidato en la elección pasada. No te pregunté antes porque sabía que no lo ibas a poder candidatar, pero ahora, ¿por qué no fuiste candidato? Yo dije en público estrictamente lo que sentía y pensaba. Digamos, yo he tenido una larga trayectoria académica y asistencial en el Hospital Italiano, todo el mundo lo sabe, y en un momento de mi vida sentí que era momento de darle a la sociedad algo de lo que yo ya había hecho. Yo había hecho una carrera, digamos, que la había disfrutado y tenía muchas oportunidades de desarrollo. Así que decidí, Horacio, un líder que tenía la voluntad de transformar el sistema de salud, y el sistema público en particular, y decidí dejar lo que tenía, que estaba muy bien, para ese desafío. En el medio de esa decisión aparece una pandemia. Entonces, siempre sentí que si yo había venido a hacer esto, el lugar donde tenía que estar era en el centro del problema. Y así fue lo que quise hacer. Digamos, no vine por ningún cargo, por ningún reconocimiento, yo vine a hacer una tarea. Me encontré que la tarea era muy diferente a la que esperaba. Me encontré una sociedad con mucho dolor, me costó muchísimo eso, procesarlo, pero cuando lo pude comprender me dediqué a intentar acompañar y cuidar. Te agradezco mucho.